Hola, buenas noches. Estamos aquí transmitiendo después de varios días también de ausencia en esta plataforma. No queremos dejar de tener comunicación con ustedes, ni yo, ni Anastasia, ni Tomasa, que aquí están, que en algún momento van a hacer su aparición atrás de este librero o en esta mesa que de repente ellas irrumpen. Buenas noches, muchas gracias a quienes están aquí conectándose en esta transmisión de Facebook Live de un servidor, Genaro Villamil, que evidentemente, pues por las razones que algunos conocen y quienes no las conozcan, pues básicamente el trabajo ahora como responsable de medios públicos federales, pues implica una gran cantidad de trabajo y por supuesto una moderación en términos de el análisis y el discurso. Pero el día de hoy creo que es importante hacer un balance de lo que sucedió el fin de semana, de lo que está sucediendo en las redes sociales, de lo que a ustedes quieren comentar o preguntar o tener elementos de información y creo que es importante. Muchas gracias a Pedro, a Berta Garza, a Jesús Hidalgo, desde Campeche nos ve Jesús Hidalgo, a Timi Esquivel, perdón, de Gómez Palacio, Durango. Muchas gracias a Lilia Rosas Delgado, a Alejandro Sotran, a Vale Díaz. Gracias por estar aquí en esta transmisión de Facebook Live, de Facebook Live. A José Guillermo Salazar Páez también le mando un saludo muy afectuoso, a Tania Ortega, a Carmencita Mega, gracias. Yo también los extraño permanentemente, a Beatriz Chávez, Jorge Aníbal Flores Nápoles, gracias. Voy a seguir en la medida de estas posibilidades y siempre estar con ustedes. A Giovanni Pajarito, hasta Puebla, un abrazo. A Nora Dalia, muchas gracias. A Norma Salazar Pérez de Iztacalco. Me están preguntando qué opino de la marcha del día de ayer y si es justamente de lo que vamos a platicar en este videoanálisis que espero pues les sea útil y pues ustedes puedan estar aquí con nosotros. Consuelo Herrera, muchas gracias. A Rosa Solís, gracias. A Silvia Vázquez Ramos, muchas gracias desde hasta Ciudad del Carmen. Irma García desde Villa Flores, Chiapas. Nora Dalia, gracias. Aquí tomamos un poquito de agua porque está el calor fuerte e intenso, no solamente en la Ciudad de México, mucho más en las zonas tropicales como Mérida, donde nos está escribiendo Carlos Moisés Velázquez, Campeche y por supuesto en el norte del país también. Manuel Jiménez Rentería desde Zapopan nos envía un saludo. ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer? Bueno, me pregunta que pues, de un caso del SPR ya está abundado y explicado en un programa muy extenso que tuve con Carmen Aristegui. Ahorita vamos a hablar de lo que sucedió el fin de semana con la llamada Marcha del Silencio, que fue convocada desde días antes en las redes sociales y a través de llamadas telefónicas y de WhatsApps también, de envíos de WhatsApps, pues a las bases, digamos, que se han expresado en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y aclaro que formo parte de esta administración desde la entidad de los medios públicos federales, pero no soy ni militante del partido gobernante, ni tampoco responsable de alguna de las, digamos que, lineamientos de política federal del Poder Ejecutivo. Mi responsabilidad es obviamente abrir y coordinar los medios públicos que son medios de los ciudadanos, que son medios que se construyen a partir del presupuesto público. Aclarada esta evidente y necesaria acotación, yo lo que considero importante es que veamos cómo desde algunas redes sociales, sobre todo en Twitter y desde algunas plataformas de aplicaciones digitales como son el WhatsApp, el Telegram y también a través de la prensa o a través de algunos medios electrónicos, hay voces que se están expresando de manera continua y muy intensa en contra de este gobierno que tiene en términos estrictos 4 meses de iniciado. Si tomamos en cuenta que inició el 1 de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, bueno, ya van 5 meses y evidentemente hay una gran cantidad de expectativas
Hay una gran cantidad de necesidades en el país, hay una gran cantidad de, eh, pues de urgencia, de que en primer lugar, por ejemplo, disminuya la delincuencia y el crimen organizado y la oleada de homicidios que hay en todo el país. En segundo lugar, hay una urgencia y una emergencia en remontar esta etapa de corrupción de todos los niveles, desde el nivel más alto hasta los niveles medios y más bajos. Y también hay una urgencia y una necesidad de tener una certeza económica clara, que haya más empleos y que haya mejores ingresos para los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas. Bajo este paraguas es claro que a un gobierno con las expectativas y con el respaldo popular que tiene o que registró la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en julio del 2018, pues se le exija y se le reclame mucho más que a otros gobiernos, sobre todo los gobiernos anteriores del PRI y del PAN a nivel federal. Esto es lógico, esto es necesario y además es importante que esos reclamos, esas demandas, esa vigilancia para el buen gobierno y para que la cuarta transformación no claudique, no desvíe el rumbo, se señalen errores, es evidentemente necesaria, es evidentemente útil y es evidentemente el oxígeno que toda democracia tiene. Aprovecho aquí para mandar saludos a José Luis Cuevas, a Óscar Valdespino y a muchos otros que nos están aquí comentando, a Gabriela Canseco. Me dice que fue en la marcha de los fifís. Yo no voy a utilizar el término fifí porque creo que en este sentido es necesaria una acotación a el análisis. El término fifí evidentemente es utilizado por quienes consideran que este grupo de opositores, no todos, pues provienen de esta parte conservadora del país y de esta parte que desde hace mucho tiempo y desde hace muchos años no se sienten a gusto con López Obrador, no se sienten a gusto con un movimiento social de cambio político de masas como es el que se está generando desde julio. Pero bueno, lo que yo creo es que es un grupo de opositores, no son todos los opositores, ni es toda la oposición. El primer problema de la marcha de este fin de semana, la llamada Marcha del Silencio, es que no fue una marcha cívica en sentido estricto, fue una marcha con intereses partidistas. ¿Y cuáles son los intereses partidistas que hay detrás de la marcha? Saber cuál de los dos grupos de los expresidentes panistas van a tener el liderazgo y el control del movimiento y del PAN. Yo creo que no es López Obrador el objetivo, ni mucho menos el objetivo es lograr la renuncia de López Obrador. No son tan ingenuos como políticos. Lo que sucede es que creen que los ciudadanos son ingenuos y han querido alimentar o han querido acelerar un proceso de estigmatización y de crítica extrema al gobierno de López Obrador o todo lo que tenga que ver con la Cuarta Transformación para lograr fines partidistas personales. En el caso de Vicente Fox es erigirse en un expresidente que tenga pues el eje y no pierda ese halo de que él fue el primer presidente de la alternancia. Pero yo creo que hay suficientes ciudadanos, sobre todo aquellos que hicieron el efectivo, el voto útil, que se sintieron muy tontos útiles después del gobierno de Vicente Fox, que prometió muchísimo más que lo que ha prometido López Obrador y dejó un muy, muy mal sabor de boca para muchos mexicanos. No olvidemos que Vicente Fox prometió que en 15 minutos iba a resolver el conflicto de Chiapas y hasta ahora permanece el conflicto de Chiapas. No olvidemos que Vicente Fox prometió, se comprometió a decir que hoy se iba a acabar con la corrupción y nunca se acabó con la corrupción, sino que se crearon nuevos fenómenos de corrupción a partir, por ejemplo, de Marta Sagún, la esposa de Vicente Fox y la ex vocera. Son múltiples los testimonios y las investigaciones que se hicieron sobre esta cultura del tráfico de influencias y de
el cobro de favores políticos que hizo Marta Sagún, una mujer muy poderosa en su momento, de la cual ya nadie se acuerda. No olvidemos que Vicente Fox dijo que iba a meter a las tepocatas y víboras prietas en la cárcel, y al revés de meter en la cárcel a tepocatas o víboras prietas, lo que sucedió es que se le abrió la cárcel al Chapo Guzmán. En enero del 2001, a unos días de haber iniciado el gobierno de Vicente Fox, el reo más famoso en el mundo del narcotráfico, del narcopoder, Joaquín el Chapo Guzmán, se escapó, así como si nada, del penal de Puente Grande. Y como tiene amnesia el señor Vicente Fox y sus simpatizantes, pues eso no lo dicen. En el otro extremo, y siempre desde el lado de la derecha, o de los grupos panistas, está sobre todo el señor Felipe Calderón. El señor Felipe Calderón no solamente destruyó el PAN durante su gobierno como presidente emanado del PAN, sino que también lo está destruyendo después incluso de perder la presidencia, o de que el PAN perdiera la presidencia ante Enrique Peña Nieto en el 2012, y sobre todo ahora, después de que el PAN está prácticamente como una estructura partidista sin un liderazgo visible. Felipe Calderón es un político que no está acostumbrado a replegarse, a guardar silencio y mucho menos a decir yo ya hice lo que hice y no hay manera de enmendar. Felipe Calderón fue el que inició esta terrible, sangrienta, negativa noche, larga noche de guerra contra el narcotráfico. Fue él, aunque ahora lo niega, el que indujo el término de guerra, y no fue López Obrador. De hecho, el término bélico de guerra contra el crimen organizado ya no es un término utilizado en el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador. Lo que sabemos ahora es que la guerra contra el narcotráfico en muchos sentidos fue una guerra contra los ciudadanos. En muchos sentidos, esta espiral de violencia que no se cambia de un día para otro se originó en el gobierno de Felipe Calderón. Y ahora es muy cínico el señor Felipe Calderón, por decirlo menos, cuando dice que el gobierno de López Obrador está violando la Constitución al militarizar la Guardia Nacional. No, señor Felipe Calderón, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Congreso Federal cambiaron la Constitución para entonces regular la participación de las Fuerzas Armadas. Usted no hizo eso. Usted mandó a los efectivos militares a una guerra que no tenía un objetivo claro, un enemigo específico, y que gastó muchísimos miles de millones de pesos en este país. Y ahora quiere resurgir como el ave fénix de las cenizas de su desprestigio para crear un nuevo partido. Aquí yo les recomiendo mucho en este día de hoy un análisis muy puntual que hizo Ricardo Rafael en el periódico El Universal. No todos los periódicos, o no todos los contenidos de los periódicos están tan llenas nada más de antipropaganda. Este análisis es interesante porque subraya, por ejemplo, que Felipe Calderón convocó a esta manifestación con el objetivo de impulsar el nuevo partido que se llama México Libre. Algunos le han puesto Cuba Libre o Barra Libre, en clara ironía. Y bueno, pues están prácticamente Vicente Fox y Felipe Calderón están compitiendo no por ver quién es más eficaz, sino por ver quién es más estentorio. No están compitiendo por ver a quién la ciudadanía va a apoyar más, sino por ver quién hace más ruido, quién desata los insultos más altos. Junto con ambos expresidentes están grupos empresariales muy identificados con aquellos que surgieron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, no dudemos que si bien él, personalmente, Carlos Salinas de Gortari, no está involucrado en esta marcha o en estas manifestaciones, pues están claramente los empresarios, los grupos de interés que se crearon en la época de Carlos Salinas de Gortari. No seamos ingenuos, no es un movimiento enteramente ciudadano, es un movimiento
partidista de los expresidentes, sobre todo de Vicente Fox, de Felipe Calderón, y por supuesto, pues como buen hombre que trata de aprovechar las circunstancias que siempre quiere usar a su favor, Carlos Salinas de Gortari, induce, propone o financia. Esta situación lo que está reflejando es que es un movimiento meritocrático y es un movimiento de la alta cleptocracia del país. Por supuesto, también de la pigmentocracia. Eso no hay que olvidarlo. Basta ver las fotos, sobre todo del periódico Reforma, de las redes sociales, en donde estamos viendo no a una pluralidad de la sociedad mexicana. Estamos viendo a gente blanca, a gente clase media, media, alta y alta, a la clase que se siente no identificada o ofendida porque gobierna un hombre que viene de abajo, que viene de Tabasco, que se identifica con la gente morena, que su partido además se llama Morena y que además está empoderando a quienes nunca tuvieron acceso o posibilidades de poder en este país, justamente a quienes no nacieron blancos y quienes son de los ingresos más bajos. Entonces, también es un movimiento clasista. Eso no lo podemos evadir y creo que es necesario polemizarlo y decirlo. Tienen derecho a marchar, pero por supuesto, pero también nosotros tenemos derecho a analizar hasta dónde llega la veracidad, la autenticidad y la continuidad de este movimiento. Están agarrándose de la popularidad o de la figura central de López Obrador para beneficio de sus juegos e intereses políticos inmediatos. No les importa el país, les importa mantener su espacio o sus espacios de privilegios y de poder. Es también algo que no se había visto en este país, que dos expresidentes, al menos en la época priista jamás se vio, que dos expresidentes, sobre todo del PAN, encabezaran manifestaciones. Ojalá y así encabezaran expresiones y manifestaciones para apoyar a los desaparecidos, para apoyar a los padres de familia de Ayotzinapa, para apoyar a quienes han sido víctimas sobre todo de la guerra que desató Felipe Calderón, a apoyar a quienes perdieron su empleo, a apoyar a quienes no tienen acceso a servicios de salud o a quienes han sido defraudados por las políticas de recortes en gasto social que tuvieron los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Ojalá hicieran eso porque al menos así ganarían credibilidad a ojos de los ciudadanos. En fin, esto es creo que lo importante del análisis que en este día hay que hacer. El país necesita también fuerzas opositoras genuinas y fuerzas opositoras o una oposición que no le juegue a la simulación o a la apariencia. En fin, esto es lo que quería yo comentarles. Aquí estoy viendo sus comentarios. Muchas gracias. No es un movimiento nacional porque evidentemente en algunas ciudades, por ejemplo en Tijuana, fueron 6 personas. En fin, hay una exageración o sobreexposición. Pero creo que esto es importante también señalarlo y detectarlo. Muchas gracias a todos ustedes. Además me dicen que urge la consulta nacional para enjuiciar a los expresidentes. Yo me pregunto, ¿no será este movimiento una especie de vacuna para que no se enjuicie a los expresidentes, para que antes de que se haga o surja esta posibilidad, ellos se planteen como víctimas? Hagan ustedes una reflexión. Son críticos de López Obrador y de lo que está pasando en la Cuarta Transformación, qué bueno. Pero ustedes realmente se sienten identificados con lo que sucedió y con el legado que dejaron Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Realmente quieren ser utilizados para eso? Esas son las preguntas que creo que también es válido y legítimo hacerlo. Muchas gracias, buenas noches, les mando un abrazo. Los invito también siempre a expresar sus puntos de vista y a bajarle también al nivel de insultos. Yo creo que no se necesita insultar
para cuestionar, para analizar o para polemizar, como lo estamos haciendo este día, esta noche, aquí en Facebook Live. Muchas gracias. Buenas noches. No podía faltar Tomasa, la negrita, para despedirse de ustedes y desearles que el mes de mayo sea tan hermoso como ella. Y les manda un saludo Anastasia. Perdón, Tomasa, la negra Tomasa. Gracias.